Muchas gracias, Fer, te lo agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí poder participar en este ciclo de conferencias tan importantes de COA y de inteligencia dental. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar esta plática de amigos que he preparado esta mañana. En realidad, eh, ojalá puedan ir anotando todas sus preguntas y al final tengamos una rica sesión de preguntas y respuestas. Nosotros los odontólogos siempre buscamos un material ideal y como material ideal o material idóneo, conocemos que debe de ser no tóxico, que debe de ser biocompático, inductor de tejidos calcificados, insoluble en fluidos tisulares, de fácil manipulación y además radiopaco. Es importante que nosotros tengamos materiales, es importante que nosotros conozcamos correctamente los materiales para poder tener una muy buena manipulación y de esta manera también saber en qué momento los vamos a utilizar. Si nosotros sabemos en qué momento los vamos a utilizar, podremos tener mejores perspectivas con nuestros pacientes. Es importante que conozcamos todas las estructuras que están comprendidas de nuestro diente para que de esta manera sepamos en qué momento vamos a utilizar cada uno de estos materiales. Es decir, si yo como odontólogo conozco perfectamente cuáles son las estructuras histológicamente, cómo se comprende una pulpa, una dentina, un esmalte, un cemento, pues va a ser mucho más fácil escoger el tipo de material y de esta manera obtener resultados clínicos esperados. Bueno, dentro de los biomateriales tenemos en la actualidad con la odontología regenerativa, hemos adoptado ciertas palabras, ciertos constructos que de esa manera vamos a tener una facilidad de elegir estos biomateriales. Un biomaterial bioactivo, el ejemplo clásico sería un teracal, donde va a interactuar con los tejidos y va además a inducir funciones específicas. Un biomaterial bioinductor, como ejemplo, yo les traigo el Endogain, que fomenta una actividad biológica regenerativa. Un material biocompatible es capaz de interactuar con el medio biológico sin perjudicar los tejidos en los cuales está siendo utilizado. Y bueno, como decíamos al inicio, un material ideal es complicado que tenga todas estas características y sin embargo, Biodentin puede tener y tiene todas estas características, es decir, es bioactivo, es bioinductor y además es 100% biocompatible. Dentro de las características de Biodentin sabemos que está compuesto por un polvo y por un líquido. El polvo contiene silicatos tricálcicos, silicato dicálcico, carbonato de calcio, óxido de hierro, óxido de circonio, y el líquido va a tener cloruro de calcio, polímeros insolubles y agua. Existen diversas investigaciones, diversos autores, donde le han dado el calificativo a Biodentin como el mejor material a base de silicato tricálcico, es uno de los mejores cementos a base de silicato tricálcico, debido a los estudios que se han hecho tanto clínicos como in vitro. Entonces, realmente es un material en el cual podemos confiar y estar seguros que su manipulación va a ser mucho más fácil que algunos otros que tenemos en el mercado. Es importante conocer su manipulación porque si queremos obtener si queremos tener estos buenos resultados, si queremos tener una correcta uso clínico, debemos de saber manipularlos.
Para poder manipular yo el Biodentin, es importante conocer que viene en una cápsula individual, en un sobre individual. Este sobre yo lo voy a abrir y voy a procurar darle un par de golpecitos a la zona gris. Esto con la finalidad de garantizar que en la zona de la tapa blanca no quede ningún residuo de polvo. Y entonces, solo entonces voy a desprender mi cápsula de líquido y le voy a girar 360 grados con la finalidad de empezar a depositar las gotas. Son 5 gotas lo que nos recomienda el fabricante y luego entonces taparlo herméticamente y ponerlo en un amalgamador. Este amalgamador lo programaremos durante 30 segundos para que de esta manera podamos tener una mezcla suficientemente homogénea y que tenga, insisto, una muy fácil manipulación. Nosotros deberemos de verificar que la consistencia sea cremosa y esté brillante. Si ustedes se fijan en este video, podemos observar cómo la manipulación de esta mezcla es realmente muy fácil. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Biodentin? Biodentin inicia siendo un polvo a base de silicatos, como bien lo habíamos dicho. Y entonces, cuando nosotros le agregamos el líquido, el cloruro de calcio y los polímeros insolubles, bueno, este se va a convertir en un hidrogel. Al amalgamarse, al fusionarse, al mezclarse, gracias al amalgamador, lo que vamos a lograr es lo que conocemos como Biodentin. Una de las ventajas de esta mezcla final es que va a ser hidrofóbico, es decir, que ya no va a permitir absorber mayor líquido del que una vez que se ha conformado esta mezcla. Y por lo mismo va a tener una gran resistencia a la compresión. Se han hecho diversos estudios también referente a esto, incluyendo a ionómeros de vidrio, donde se ha visto que a los 28 días el Biodentin puede obtener resistencia a la compresión muy similar a la de una dentina natural. Esto se da básicamente porque el Biodentin puede penetrar a túbulos dentinarios y de esta manera tener traba química y traba mecánica, es decir, va a ser de las dos maneras. Y por eso es que es importante conocer y actuar como lo dice el fabricante. La manipulación es realmente importante para que se den todas estas conveniencias que nos ofrecen. El Biodentin tiene muchas aplicaciones. Nosotros vamos a ver varios casos clínicos. Siempre he sido afecta a la odontología multidisciplinaria. Sabemos que no todo lo podemos hacer nosotros, no todo está en nuestras manos, pero que sí hay clínicos con los que nos podemos apoyar en las diversas áreas y entonces de esa manera ofrecerle al paciente pues muchos mejores resultados. Bien, el Biodentin puede ser utilizado en caries profunda, en recubrimientos pulpares, en pulpotomías, en perforaciones, en reabsorciones tanto internas como externas, en cirugía apical, en apexificaciones y en regeneración pulpar. A mí me gustaría iniciar esta mañana con los casos clínicos que les he preparado. Insisto, en las diapositivas van a poder encontrar algunos nombres de muy buenos amigos, de muy buenos colaboradores, con los que nos hemos apoyado para crear esta odontología multidisciplinaria para poder mostrar todo lo que hemos hecho con Biodentin. En realidad, hoy vamos a iniciar con los recubrimientos. Los recubrimientos sabemos que hace muchos años, hace muchas décadas, se iniciaron haciendo con hidróxido de calcio. Sin embargo, al evolucionar estos materiales,
llegamos al MTA y después, afortunadamente, al Biodentín. Bueno, este paciente llegó a la clínica, no tenía dolor, le retiramos caries con cucharilla, verificamos que no hubiera tejidos reblandecidos y entonces colocamos Biodentín. Este Biodentín lo colocamos y garantizamos que el paciente estuviera libre de dolor para poder ser restaurado. Esta es una muestra de cómo podemos nosotros hacer recubrimientos pulpares indirectos o tratamientos de caries profunda, como también se conocen, con ayuda de Biodentín. Radiográficamente podemos ver sí que el diente ya estaba siendo afectado y sin embargo, clínicamente no existía una comunicación. Nosotros dejamos pasar aproximadamente 15 días para que entonces se iniciara su rehabilitación protésica y de esa manera garantizáramos que no iba a tener una molestia, una sensibilidad o una hipersensibilidad en un mediano plazo. Este es otro paciente que es una niña de 12 años de edad, llega a la consulta con caries en la porción distal del premolar. Y entonces decimos, estás muy joven para que desde ya traigas un tratamiento de conductos, sus paredes aún son delgadas, y entonces decidimos aislarla y retirar todo el proceso carioso que pudiera llegar a tener esta paciente. Al retirar todo el proceso carioso, pues desgraciadamente nos saludó la pulpa, ¿no? Nos saludó y nos dijo, aquí estoy. Nosotros quisimos preguntarle primero a los papás, perdónenme, qué posibilidad había de colocar Biodentín. Era un material, les explicamos que tenía propiedades regenerativas, que inducía la formación de tejido calcificado, que radiográficamente la íbamos a poder observar y que íbamos a tener que estar monitoreando esta restauración, que la niña no debería de tener más allá de una molestia leve por la manipulación, no en sí por la colocación del medicamento, sino por la anestesia, el aislamiento, por todas estas manipulaciones que hacemos clínicas y que en realidad solo iba a ser molestia. Pues bien, esta es la radiografía a 3 meses. Nuestra paciente está funcionando, está trabajando muy bien su premolar. Los padres nos comentan que no han tenido realmente en ningún momento ha presentado ni molestias al frío ni al calor, no se ha inflamado, no tiene ninguna sintomatología que este diente tenga que ser intervenido. Entonces, sí, es muy importante, insisto, el tipo de manipulación que le demos a nuestro Biodentín para que de esa manera explotemos todas sus propiedades físicas y químicas. Bueno, ahora vamos a los traumatismos. Desgraciadamente en la población, en la adolescencia y en la infancia, los traumatismos pues son muy, muy recurrentes, ¿no? Este va a ser nuestro primer paciente con traumatismo que les voy a presentar. Es una fractura coronaria no complicada. El paciente se presenta después de un par de años de haber sido traumatizado. Él comenta que se subió a la bicicleta y se cayó y prefirió ese día no decirle a su mamá que se había caído
Y entonces, cuando la mamá se dio cuenta, él y su hermano eran tan traviesos que decidió no hacer nada más. Sin embargo, cuando llegan con nosotros, bueno, pues la sintomatología ya era para ellos alarmante, pues traían, la mamá comentaba, hace un par de días le salió este aumento de volumen y por otro lado veo que tiene esta otra lesión, ¿no? Y entonces lo primero que hacemos nosotros es, por supuesto, tomarle una radiografía panorámica. Desde la radiografía panorámica nosotros podemos observar que los ápices dejaron de crecer y que se encuentra una gran lesión. Ajá. Y entonces, ahora sí, obtenemos radiografías periapicales. El diente tenía una movilidad importante, la lesión era bastante importante en cuanto a tamaño y en cuanto al lateral, nosotros observábamos esta zona rarefacta con hipodensidad, por lo que nosotros decidimos mejor obtener una tomografía. En los cortes de la tomografía podemos observar cómo las lesiones son de considerable tamaño, de 7 por 7 prácticamente, en cuestión de la lesión del central. Y en cuestión del lateral, también podemos observar que tiene múltiples reabsorciones, tanto internas como externas. Bueno, en realidad este es el único caso que les traigo con el uso de MTA y se los quería mostrar porque quiero que vean a partir de la diferencia que hemos obtenido al utilizar el biodentín. Estas son otras vistas tomográficas de nuestro paciente. Podemos ver que el ápice del central está completamente abierto y entonces la necesidad de actuar, aquí lo interconsultamos con un par de áreas. Nos decían que el pronóstico era desfavorable, pero el joven tenía apenas 14 años. Entonces, ¿cuál otro tratamiento podríamos haber ofrecido a este paciente? Realmente el conservar el diente el mayor tiempo posible para después optar por tratamientos alternativos, llámese implante o prótesis, una vez que haya culminado su crecimiento. Nosotros decidimos colocarle una medicación de hidróxido de calcio con iodoformo. Este hidróxido de calcio con iodoformo se lo colocamos y esperamos prudentemente aproximadamente entre 10 y 15 días y después lavamos. Lavamos para colocar, como les decía, este caso le colocamos MTA. En el lateral decidimos, con base a la tomografía, colocar MTA en toda la extensión del conducto. Una vez colocado el MTA y colocado su torunda, dejamos ir al paciente y 48 horas después regresa con nosotros y entonces el resto del conducto, solamente del central, se rellenó con gutapercha termoplastificada. Y entonces ahora sí a cruzar los dedos. Como les decía, era un pronóstico muy reservado y realmente esperábamos que funcionara. Nosotros le pusimos todas nuestras mejores vibras y esperábamos que funcionara al 100%. El 21 de septiembre del 2015 ingresó con nosotros a la clínica el paciente y para el 10 de diciembre del mismo año, pues parecía que veíamos allí con un ojo radiográfico con mucho amor, parecía que iba funcionando.
Por fortuna, seguimos a este paciente. Nosotros insistimos siempre con los pacientes que tienen que regresar a sus controles, tanto clínicos como radiográficos. A veces no es posible esto, a veces se nos complica el que el paciente quiera regresar y sin embargo rogamos y a veces sucede, ¿no? Para marzo del 2016, ustedes pueden ver sus tejidos blandos, están completamente sanos, rosas, con su puntilleo regular. Aquí nos hace falta una resina, que claro, más adelante la vamos a ver cómo ya se ve. Este paciente era muy feliz con sus dientes, recuperado, y dijo, ¿y por qué no? Me dan permiso de ponerme tratamiento ortodóntico. Y bueno, no hay realmente ninguna contraindicación en la cual nos digan que no se puede hacer tratamiento ortodóntico en raíces con apexificación. Realmente aquí dependemos de nuestro ortodoncista que conozca el caso para que el tipo de fuerza, el tipo de bracket, el tipo de técnica que va a utilizar, bueno, sea la adecuada para que no exista una reabsorción mayor a la que ya presentaba este paciente. Por fortuna, como les decía, tuvimos un muy buen seguimiento de este paciente. Aquí podemos ver en la radiografía inicial esta gran lesión y luego cómo iba reparando y finalmente obtuvimos esto. Vamos a pasar a nuestro caso 2 de traumatismo. Este paciente es un paciente un poco mayor, él tiene 29 años. Este paciente asistió a una fiesta en la cual se encontró con un rival y llegaron a los golpes. El paciente se presenta con nosotros aproximadamente 3 o 4 semanas después de haber enfrentado a su rival. Y entonces nos dice, traigo un dolor realmente agudo de este lateral. Pero nosotros siempre analizamos las radiografías con detenimiento y vemos e intentamos conocer y entender cómo fue el mecanismo del golpe para saber qué otra cosa podríamos encontrar. Y entonces nosotros aquí vemos algo raro, pero acá vemos algo también que está superpuesto y entonces le dijimos al paciente, ok, hoy vamos a atenderte el diente lateral, que es tu motivo de consulta, que es lo urgente. Sin embargo, para poderte atender el resto de tus dientes que sufrieron el traumatismo, será importante que te mandemos a sacar otro tipo de estudios de laboratorio para que de esa manera podamos completar. Miren ustedes, cuando terminamos el tratamiento de endodoncia, aquí nosotros podíamos ver como que se veía un ensanchamiento del espacio del ligamento. Aquí sí se alcanzaba a ver como una fractura, pero no quisimos arriesgarnos y preferimos siempre los auxiliares de diagnóstico. En cuanto a los auxiliares de diagnóstico, la tomografía es un gran aliado para nosotros porque de esa manera podemos determinar qué tipo de fracturas tenemos, cuáles son las alternativas de tratamiento y de esa manera también poder hacer interconsulta con las diversas áreas de la odontología. Ustedes están viendo aquí la tomografía, como ambos dientes tienen una fractura complicada en raíz, que está oblicua y que además, ¿por qué no? El paciente no sabía, tiene un mesiodent, es decir, un diente supernumerario. Este paciente realmente no tenía movilidad, pero debido a que la fractura era oblicua y llegaba prácticamente a la cresta ósea,
nosotros no nos podíamos arriesgar nuevamente a colocar solamente un tapón de biodentín y luego gutapercha. Nosotros decidimos colocar, miren aquí en estas otras tomografías, en estas otras imágenes, pueden ver cómo la fractura no es horizontal, la fractura es completamente oblicua, lo cual hace más complejo el tratamiento de este tipo de raíces, de este tipo de fracturas, perdón. Obtenemos una conductometría real y entonces decidimos colocar biodentín dentro del espacio del conducto radicular. ¿Por qué lo hicimos en todo el espacio del conducto radicular y por qué no lo dejamos exclusivamente como si fuera una apexificación, como el caso anterior? Bueno, básicamente porque la fractura era oblicua, porque estaba llegando prácticamente a la cresta ósea y nosotros queríamos garantizar que esos dientes pudieran permanecer en boca muchos, muchos años más. Aquí con la ayuda del doctor Alejandro Camacho nos ayudó muchísimo en la colocación del biodentín y entonces estos fueron los resultados a 6 meses. Les insisto que en algunas ocasiones que el paciente quiera regresar, yo ya me siento bien, ¿para qué quieres que me vuelva a tomar otra radiografía? Ya no la necesito. Bueno, es sentarse con el paciente y explicarle que es un proceso de cicatrización, que este proceso de cicatrización al menos debe de llegar a los 2 años para que nosotros podamos darlo de alta y decir el tratamiento sí funcionó. A los 24 meses volvimos a tomar otra radiografía y se veía bien. Sin embargo, decíamos, eran de nuestros primeros casos que utilizábamos el biodentín y entonces decíamos, bueno, sí, se ve bien radiográficamente, no se ven realmente cambios, pero ¿y qué es lo que pasa adentro? ¿Cómo es que yo puedo saber que mi biodentín está sellando herméticamente mi conducto radicular? Pues con otra tomografía, ¿no? Y convencimos a nuestro paciente, oye, por favor, necesitamos una tomografía de control para verificar que esta fractura no te esté complicando nada, para verificar que esté relleno de manera hermética con el biodentín y que no tengas ningún tipo de complicación. El paciente accedió sin ningún problema y podemos ver cómo el biodentín rellena perfectamente el conducto radicular, no tenemos ningún problema. Una de las grandes ventajas al utilizar biodentín es que tenemos la certeza de que no va a pigmentar los dientes, como desgraciadamente lo hacen otros cementos a base de silicato tricálcico. Realmente el biodentín, como no contiene aluminio, entonces no nos va a pigmentar nuestros dientes y pues se los podemos presumir, ¿no? Estos son los dientes de nuestro paciente. No hicimos ninguna modificación más que la colocación de una resina por palatino y nada más. Esa es la imagen que tenemos a 2 años del seguimiento de este paciente. Bueno, vamos a continuar con los traumatismos. Este traumatismo que les voy a presentar a continuación es de una paciente de 45 años de edad. Esta paciente, desde ya pueden ver que desafortunadamente tiene enfermedad periodontal generalizada. Esta paciente fue lastimada, fue atropellada por una moto. Cuando llegan con nosotros a la consulta, obtenemos estas radiografías y de inmediato solicitamos tomografía. Al solicitar la tomografía podemos ver que existían fracturas estas sí horizontales, sin embargo complicadas. Estaba complejo su caso.
podemos ver cómo el nivel del hueso era crítico en esta paciente, crítico por el tipo de fractura que tenía. Otra vez nos estábamos acercando demasiado a la cresta ósea, por lo cual nosotros al hacer un par de interconsultas nos decían que era mejor que el diente se extrajera y que se hiciera alguna regeneración del alvéolo para después poder colocar un implante. Y sin embargo, la paciente también, la opinión de la paciente y la economía de la paciente, pues no nos permitían ofrecerle ese tipo de tratamientos a nuestra paciente. Y entonces hablamos con ella y dialogamos y dijimos que era probable que con ayuda del Biodentin pudiéramos obtener algún resultado. Sin embargo, también la paciente, debido al accidente, tuvo que ser muchas veces intervenida quirúrgicamente de alguno de sus... Es decir, ella, debido al accidente, tuvo que perder la matriz y tuvo que ser intervenida también del hígado. Entonces, pero también es importante, miren, este es el estado periodontal de cómo llegó el día que llegó con nosotros, su higiene bucal un poco deficiente, y desgraciadamente, pues ella le tenía que dar prioridad a su salud en general y dejar a un lado la parte de su boca. La paciente tuvo que abandonar el tratamiento prácticamente 9 meses y cuando regresa con nosotros, pues obtenemos esta radiografía y entonces decimos, ahora sí nos complicó mucho más su tratamiento. Si de por sí estaba complicado, bueno, ahora vamos a ver de qué manera podemos resolverlo. En este punto haré una pausa, les diré que desde abril del 2017, cuando nosotros la vimos, lo primero que hicimos fue consultarlo con el departamento con nuestro ortodoncista, y entonces le pedimos que si él podía colocar una férula que estéticamente no se viera y que fuera funcional. La paciente se colocó la férula y la indicación era iniciar la terapia de conductos a la brevedad. Insisto, la paciente tuvo que abandonar el tratamiento odontológico por otras cuestiones de salud. Una vez que regresó con nosotros, tomamos conductometrías, limpiamos y conformamos el sistema de conductos radiculares y colocamos el Biodentin. Nuevamente colocamos el Biodentin en toda la extensión del conducto radicular. Realmente no queríamos arriesgarnos a que existiera la posibilidad de que no estuviera correctamente colocado o que hubiera algún tipo de filtración. Preferimos colocar en 100% del conducto el Biodentin. La paciente se comprometió con nosotros una vez que estableció o mantuvo salud sistémica, se comprometió con nosotros a estar en revisiones periódicas, en limpiezas constantes, en poner todo de su parte para que de esta manera funcionara el tratamiento el mayor tiempo posible. Ustedes pueden ver que la férula la manteníamos ahí, en realidad era una férula semirrígida, que no tenía ninguna contraindicación con su tipo de mordida y que estéticamente, pues ustedes también lo pueden ver ahí, no se ve la férula estaba allí todo el tiempo y nosotros dijimos, bueno, ¿y cuánto tiempo esperar para saber si la paciente ahora sí puede invertir en una prótesis o no? Bueno, nosotros decidimos esperar, sí, varios meses.
nosotros le dimos 14 meses de seguimiento antes de darle luz verde a nuestra paciente y decirle ya está lista para su prótesis. Y ahora sí, entonces, nuestro seguimiento clínico también podemos observar que la encía se encuentra mucho mejor, que la paciente ha estado cooperando muchísimo y entonces nuestro protesista talló, conformó y realizó sus coronas. Las coronas fueron también ferulizadas con la finalidad de que no existiera estas coronas individuales y pudiera haber algún tipo de movilidad. Esto se inició a los 14 meses y 10 meses después pudimos obtener esta radiografía y estas fotografías clínicas. Como les decía, los traumatismos, si bien es cierto, a todas edades se presentan y en todos los estratos también. Es uno de nuestros temas fuertes, los traumatismos en odontología. Bueno, les voy a presentar a esta niña. Esta niña tiene 9 años de edad. Esta niña estaba parada en un bote de pintura cuando de pronto su hermano mayor pateó el bote de pintura como para jugarle una broma. Y la broma, pues desgraciadamente llegó a accidente. La niña se pegó en la boca. Hubo mucho sangrado, fue muy aparatoso, según relata la mamá, pero no la quiso llevar al odontólogo hasta 8 días después del traumatismo. Y es así como nos presenta a su niña. Esta niña, al obtener nosotros la radiografía periapical, pues nada, podemos confirmar que el diente se intruyó. Sin embargo, también sabemos que debemos de respetar la biología de nuestros pacientes, ser prudente en cuanto a las intrusiones, pero también ser muy cauteloso y saber cuándo un diente ya no va a erupcionar y tener que colaborar con ellos para realizar una erupción forzada. Desgraciadamente le dimos a la paciente en total, desde el inicio del traumatismo hasta el final, 15 días, el diente no se movió absolutamente nada y entonces decidimos apoyarnos de nuestro ortodoncista, el doctor David Ortiz, y colocado este aparatito para inducir, insisto, una erupción forzada. Sabemos que tienen que ser movimientos lo más lentos posibles, porque de por sí ya sufrió un traumatismo este diente. Una erupción forzada va a generar un segundo traumatismo. Esta es la cita de control al mes y aquí ya podemos observar cómo se encuentra un cambio de coloración en nuestro paciente. Desgraciadamente, los traumatismos, las intrusiones, son los traumatismos más agresivos para la pulpa. Entonces, con este cambio de coloración, nosotros podemos inferir que el diente ya está necrótico. Y sin embargo, también sabemos que existe una recuperación, que un diente traumatizado en pacientes jóvenes podemos mantenerlo hasta 9 meses en observación, siempre y cuando clínica y radiográficamente no presenten alteraciones. Pues, ¿qué creen? Que desgraciadamente, radiográficamente, empezamos a ver esta reabsorción masiva y entonces decidimos no esperar más y con todo y el aparato abrir el diente. Y aquí, ¿cuál sería la indicación? Bueno, nuevamente para nosotros
Nosotros sabemos que el biodentín tiene factores ricos en crecimiento que va a inducir la formación de tejido calcificado, que es radiopaco, que le vamos a poder explicar al paciente que en su vida más adelante le va a tener que explicar a los odontólogos qué tipo de tratamiento le hicieron para que no exista duda de en qué proceso va. Lo que nosotros hicimos fue colocarle biodentín. Hicimos la mezcla, 30 segundos, amalgamador, colocamos el biodentín, es suficientemente radiopaco. El diente, evidentemente, no percibíamos nosotros movilidad por el aparato y sin embargo veíamos muy inestable la zona del hueso alveolar, y es por eso que decidimos nosotros colocar en todo el conducto biodentín. Y entonces, una vez que se estabilizó, pudo el ortodoncista quitar este aparato y ver cómo funcionaba. Evidentemente, pues nuestra paciente, mucho antes del tratamiento, ya necesitaba tratamiento tanto odontológico como ortopédico y seguramente en un futuro tratamiento ortodóntico. Si ustedes recuerdan, en esta paciente no le hicimos tomar una tomografía en un inicio, esto debido a que no consideramos que fuera necesario. En la tomografía solo íbamos a ver que el diente estaba intruido, estaba impactado en hueso, pero ¿qué era lo que queríamos ver en esta cita de control de 20 meses? Bueno, lo que queríamos ver era la estabilidad de la raíz con relación al hueso. Y si ustedes pueden observar, a diferencia de las imágenes radiográficas donde parecía que el diente estaba en muy mal estado y parecía que realmente no íbamos a lograr mantener ese diente en boca, bueno, pues el diente está muy estable. A los 24 meses, la niña va a iniciar su tratamiento ortodóntico. Para nosotros este es un muy buen uso del biodentín, un buen manejo. Bueno, vamos a terminar entonces con los traumatismos, perdón, y entonces vamos a entrar ahora al tema de reabsorciones. Fíjense que en esta región del Bajío, en esta región del país, en el Bajío, existe mucha fluorosis. Los pacientes presentan diversos grados de fluorosis. Esta paciente es una profesora de educación básica, la cual tiene que estar expuesta pues todo el tiempo a muchas personas, a los padres de familia, a diversos maestros, y ella se ha atendido todo el tiempo su boca y sin embargo, pues ha sido compleja su atención. Cuando llegó con nosotros, siempre es importante tener un panorama general de nuestros pacientes para que a partir de eso podamos hacer todas las interconsultas que sean necesarias para ofrecer siempre lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos en nuestro conocimiento y ir avanzando de esa manera con odontología basada en evidencia científica. Le tomamos una serie radiográfica y podemos observar cómo presenta reabsorciones radiculares idiopáticas, porque en realidad no había tenido esta paciente nunca tratamiento de ortodoncia. Y en este diente podemos observar aquí una hipomineralización, por lo cual decidimos tomar radiografías en diferentes angulaciones. Miren, aquí seguía viéndose la mancha y aquí seguía viéndose esta sombra, ¿no? Y en ese momento hablamos con la paciente. A la paciente se le menciona que
que no puede ser diagnosticada correctamente con este método de diagnóstico porque con las radiografías, pues solamente tiene dos dimensiones las radiografías digitales, por lo cual es importante obtener una radiografía panorámica, una tomografía, discúlpenme. Al obtener la tomografía, nosotros podemos hacer juego con estas imágenes, podemos medir, podemos conocer cada una de las estructuras, nos podemos detener y analizar cómo es que vamos a actuar en cada uno de los casos. La reabsorción externa estaba supeditada básicamente a lo que es la fluorosis. Fíjense ustedes. La reabsorción externa era importante y además era mínimo, es decir, 0.1 de milímetro para que se comunicara con el conducto radicular. Y entonces nuestro pensamiento fue, si yo abro y coloco el biodentín, es probable que esta micropared se perfore y entonces al momento de yo seguir empaquetando el biodentín, puede ser que bloquee el conducto radicular. Y entonces, ¿cuáles son mis alternativas de tratamiento? Ok, bueno, entonces voy a medir en la misma tomografía cuánto mide desde la cúspide de mi diente hasta el inicio de la reabsorción. Y entonces lo que hicimos fue hacer un acceso, lavamos y colocamos una punta de gutapercha. Una punta de gutapercha no estandarizada con la finalidad de que si se fracturaba esta porción de dentina, que era prácticamente nula, nosotros íbamos a poder tener un camino seguro, un camino garantizado por el cual poder hacer o realizar después nuestra terapia de conductos. Y bien, con ayuda del especialista, el doctor Alejandro Nieto, él nos ayudó a levantar el colgajo, a limpiar, a verificar que todo estuviera en orden, y entonces nosotros preparamos el biodentín. Preparamos el biodentín y empezamos a colocarlo, a conformar y a garantizar que quedara lo más lisa posible esta raíz, con la finalidad de que, como sabemos, su tiempo de fraguado inicial es de 6 minutos y su tiempo de fraguado final es 12 minutos. Entonces, realmente esta es una de las grandes ventajas del biodentín, ya que no tenemos que, en cirugías apicales, no tenemos que jugarnos el volado de que si está sangrando mucho, que si se va a diluir el MTA o algún otro cemento a base de silicatos. El biodentín, como les explicaba al inicio, este hidrogel, cuando se combina el polvo y el agua, se convierte en este hidrogel que nos permite manipular. Los primeros 6 minutos manipulamos y luego entonces podemos dejarlo terminar de fraguar. Una vez que terminó de fraguar y garantizamos que estuviera en correcta posición, pudimos nosotros, entonces, como les decía, habíamos colocado una punta de gutapercha no estandarizada. Esta lo único que hicimos fue retirarla y garantizar nuestra terapia de conductos. Nuestra terapia de conductos para que después pudiera ser tratada por las diferentes áreas de odontología. Como sabemos, esta paciente tenía que ser múltiplemente tratada. Periodoncia, prótesis, y entonces nosotros, una vez que garantizamos este sello, pues la paciente pudo ingresar a prótesis para que de esa manera los resultados fueran muy favorables.
Esta es la tomografía del antes, de cómo estaba, y este es cómo realmente, insisto, el Biodentín puede sellar tridimensionalmente todos estos tipos de reabsorciones. Miren aquí el antes y el después. Esta era la reabsorción y aquí se ve perfectamente el contorno de la raíz. No se ve que tenga ningún problema. Y este es el resultado obtenido por prótesis. Todavía nuestra paciente sigue activa porque le falta, es un tratamiento largo y sin embargo, bueno, los resultados son evidentemente favorables, ¿cierto? Ahora vamos a nuestros casos que traemos esta mañana para mostrarles de cirugía apical. La cirugía apical en realidad es un área de la endodoncia que gracias a los silicatos, a los cementos a base de silicato, hemos podido transformar y hemos podido optimizar nuestros resultados. Esta paciente es una paciente que presenta un dent sin dent, grado 3. Es el más complicado porque la invaginación puede llegar y llega hasta tercio apical. Entonces, en esta paciente nosotros encontramos 3 conductos radiculares. Era uno mesial, uno lo que sería el indent y uno distal. Entonces, al obturarlo, nosotros somos muy prudentes y esperamos aproximadamente 6 meses y sin embargo, el diente recidivó, presentó nuevamente una fístula, un tracto sinuoso. Y entonces es entonces cuando decidimos colocar, hacer una apisectomía y hacer una obturación retrógrada con Biodentín. La paciente 24 meses después, también ella dijo, ¿por qué no ortodoncia? Estaría muy bien, quiero, ya que no tengo absolutamente nada, quiero cambiar también, darle un giro a mi estética y a mi función de mis dientes y, ¿por qué no? También tratamiento de ortodoncia. Sin ninguna contraindicación, podemos ver que radiográficamente está bastante estable y que no tiene ningún contratiempo. En este segundo caso clínico que les traigo de cirugía apical, para mí es muy importante la multidisciplina, como les decía, la multidisciplina es la mejor ventaja que pueden tener tanto clínicos como pacientes para obtener realmente resultados deseables. Este paciente es un paciente joven de 21 años de edad que hacía un par de años se había lastimado su central y le habían colocado un provisional. Y sin embargo, desde la radiografía panorámica, nosotros veíamos aquí una gran sombra, una gran lesión, y que realmente no sabíamos qué era a lo que nos íbamos a enfrentar. Nosotros en algunos pacientes nos sentamos con ellos el tiempo que sea necesario y platicamos y les decimos, mira, tú tienes un provisional, este provisional no está en las mejores condiciones, tú tienes una lesión periapical que debe de ser atendida. Yo te recomiendo que te tomes una tomografía para que podamos tener mayores herramientas para hacer odontología nuevamente basada en evidencia científica, pero además mínimamente invasiva. Entre menos agresivos seamos en los tratamientos, pues siempre será mucho mejor.
El paciente en un inicio dijo, no, yo tomografía, ¿para qué? Muchas gracias, déjeme optar por otra opinión. ¿Y qué creen? Que regresó así con nosotros. Y nos dijo, bueno, ahora solo quiero la prótesis porque ya tengo mi terapia de conductos realizada. Mi doctor que me hizo mi trabajo, mi endodoncia, él dijo que no necesitaba tomografía. Y después de explicarle y mostrarle un par de casos clínicos y cómo es que se debe de ver radiográficamente una terapia de conductos, finalmente accedió y entonces ahora hay que hacer retratamiento. Nosotros eliminamos la gutapercha y ahora sí lo convencimos de que requería una tomografía para que fuera suficientemente estudiado. Es importante mencionar que al retiro de la gutapercha drenó un líquido cristalino que no era pus y que el paciente no tenía dolor, no estaba inflamado, pero este líquido no dejaba de drenar. Nosotros colocamos medicación intraconducto, hidróxido de calcio con iodoformo, y entonces le solicitamos el estudio tomográfico. En el estudio tomográfico podemos ver las grandes dimensiones de la lesión. El paciente no se había traumatizado, el paciente no tenía una historia de inflamación o de dolor o de algo que nos llevara a pensar que era una gran lesión periapical. Insisto que el compartir y hacer sinergia con las diversas áreas de la odontología es la mejor manera de ofrecer tratamientos lo más exitosos posibles. Nosotros cuando le enseñamos esto a cirugía maxilofacial, nos dijo, está muy grande, vamos a interconsultarlo también con patología. Nosotros dimos 2 citas más de intercambio de hidróxido de calcio y todo el tiempo drenaba un líquido cristalino. Nunca dejó de drenar, por lo cual uno de nuestros principios para poder obturar un conducto es que debe de estar limpio, seco. El conducto nunca estuvo seco. Entonces decidimos, por sugerencia de nuestro patólogo bucal, hacer una biopsia incisional. Vamos a ver qué es lo que pudiera ser que tiene nuestro paciente. Se obtiene la biopsia y sin embargo los estudios histopatológicos no es concluyente. No es concluyente y debido al tamaño de la lesión, el cirujano maxilofacial también no nos recomienda hacer la cirugía en el consultorio, es decir, en una unidad dental, en un sillón. El cirujano nos sugirió mejor anestesia general para poder retirar la lesión debido a sus dimensiones lo más limpio y correcto posible. Bueno, nosotros obturamos un día antes de la cirugía, un día antes, en la tarde, obturamos, la cita era a las 6 de la mañana con el cirujano. Y entonces nos encontramos un tumor miofibroblástico. Discúlpenme, pero luego estos términos son un poco como trabalenguas. Sin embargo, para mí esto es muy, muy importante mencionárselos. Es siempre muy importante el hacer estudio histopatológico de toda aquella lesión que retiramos, que exploremos. No es suficiente con quitarla.
es muy importante llevarla a un estudio histopatológico y que el patólogo nos pueda decir cuál es el resultado final. A este paciente se le retiró este tumor. Ustedes pueden ver cómo la dimensión de la cavidad es bastante importante. Podíamos observar en quirófano el piso de las fosas nasales y llegaba la lesión al paladar blando. Con ayuda del doctor Armando Díaz, él fue nuestro cirujano maxilofacial para este caso. Él fue el responsable de esta gran cirugía. También, ¿por qué no? En quirófano también podemos intervenir. El doctor Díaz nos puso una gasa y entonces empezamos a retirar gutapercha para que después pudiéramos colocar correctamente nuestro biodentín. Esperamos pacientemente los 12 minutos y entonces el doctor cerró. Al estudio histopatológico, el doctor Fernando Tenorio nos dio el diagnóstico, insisto, de tumor miofibroblástico. Es una neoplasia benigna, pero que es muy agresiva, que si nosotros hubiéramos desistido del análisis de este caso, realmente el paciente hubiese podido tener una lesión mucho mayor. Y es por ello que insisto en la importancia de generar interconsultas, todas las que sean necesarias, para que de esta manera podamos tener una buena, un buen término, un buen éxito en nuestros tratamientos. Esta es nuestra cita de control, nuestra revisión, nuestra radiografía de control. Podemos observar cómo sin necesidad de colocar ningún tipo de injerto, el paciente era muy joven, en un periodo muy corto de tiempo el paciente se recuperó. Bueno, vamos a ver ahora regeneración pulpar. La regeneración pulpar, desde el 2004, cuando Martin Trop generó este protocolo, se han venido diversos autores adicionando y se han hecho diversas modificaciones. Es decir, hay algunos que dicen que la pasta triantibiótica no es necesario. Hay algunos otros que a las plaquetas ricas en factores de crecimiento les adicionan algunas otras sustancias para acelerar la función. Nosotros encontramos un protocolo, el cual se los quiero mostrar, que el protocolo dice que es la instrumentación e irrigación con hipoclorito al 5%, medicación con hidróxido de calcio, y una vez que está garantizada la limpieza y conformación de nuestro sistema de conductos radiculares, solo entonces vamos a llamar a nuestro equipo, vamos a juntarnos para tratar a este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Bueno, anestesia, aislamiento, y en el trans se va a extraer 9 mililitros de sangre para después centrifugarla. Se va a colocar un fragmento de calcio. Esto se va a colocar dentro del sistema de conductos radiculares y después se le va a colocar biodentina. La regeneración pulpar es tarea de, nuevamente, varias áreas de la odontología, donde debemos saber cómo es que es la activación de las células madre de la porción apical, la estimulación mediante factores de crecimiento
la colocación de andamios, que sería aquí el uso del biodentín, un sellado correcto de la cavidad, reconstrucción y valoraciones periódicas. Las valoraciones periódicas es la única manera de decir si está funcionando correctamente mi tratamiento. Este es un diente 36 y con solo esta radiografía pueden ver o pueden imaginarse la boca de esta pequeña, múltiples caries, múltiples lesiones. La mamá decía, pero es que es un diente de leche, se le va a caer, no debemos de preocuparnos, doctora, todavía puede mudar a otro diente. Una vez que les explicamos a nuestros pacientes que los dientes, los primeros molares, son de suma importancia y que habría que hacer algún tratamiento alternativo, puesto que sus ápices radiculares estaban muy abiertos todavía y la gran destrucción coronaria que tenía esta chiquilla, realmente era importante la atención, urgente la atención para intentar mantener este diente en boca pues durante muchos años. Nosotros hicimos este trabajo biomecánico y entonces con ayuda de la doctora Gabriela Vilar, ella nos ayudó a hacer la extracción de los 9 mililitros de sangre, centrifugó y entonces activó con calcio y este es nuestras plaquetas ricas en factores de crecimiento. Estas plaquetas las colocamos nosotros en el conducto radicular durante aproximadamente unos 4 minutos, 5 minutos es lo que nos tardamos colocando esto, para posteriormente colocar lo que es el biodentín. El biodentín lo colocamos y esperamos nuestros 12 minutos para poder despedir a nuestra paciente y decir ya terminamos. Nosotros aquí en realidad colocamos prácticamente hasta la cara oclusal. No requerimos colocar ningún otro material arriba del biodentín. Sabemos que es resistente a las cargas compresivas y también sabemos que este diente va a tener que ser tratado por odontopediatría y que van a tener que colocarle una corona de acero cromo hasta que la niña cumpla 18 años o termine su crecimiento. Esta es una cita de control. La paciente se le cita constantemente. Para verificar que no tenga sintomatología dolorosa, para ver que las raíces se encuentren en buen estado, que no tenga ningún inconveniente. Y bueno, estos para nosotros son los resultados que tenemos de la regeneración pulpar. Podemos ver los espacios radiculares extremadamente abiertos con ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal en ambas raíces y aquí podemos ver solo salud. Ajá. La paciente puede comer, alimentarse, inclusive a diferencia de la radiografía anterior, aquí ya trae también un mantenedor de espacio, una banda para colocar su mantenedor de espacio. Entonces la paciente es feliz, lo que le sigue, ahora sí, cuidando mucho, mucho su diente. Este es otro caso que solo les traigo estas dos radiografías. Es un chiquito, él tenía 8 años cuando se cayó de la bicicleta y llevaba 8 meses con tratamiento a base de hidróxido de calcio, porque ese era nuestro tratamiento que teníamos de elección, que el recambio del hidróxido de calcio hasta 18 meses para ver cuánto logró crecer la raíz
para ver cuánto longitud pudimos obtener y a los 18 meses sellar, hacer un tapón y entonces hacer una apexificación y entonces rellenar con gutapercha. Bueno, a nuestro paciente le hicimos exactamente lo mismo que al anterior, se le extrajo sangre, se centrifugó, se colocó biodentín y este es a 6 meses. Este caso no tiene más allá, no tiene más tiempo, este caso va en evolución, pero va en una correcta evolución. Ustedes pueden ver cómo vamos modificando ya el tamaño de raíz y el grosor de las paredes. Y finalmente, este es un tema para mí muy bonito, muy interesante. Este es un tema que hemos venido trabajando ya un par de años con el doctor, con nuestro cirujano maxilofacial, el doctor Flores Longoria. Trasplante dental. Les voy a presentar este trasplante dental. En este no utilizamos, en el que sigue sí, pero este es uno de nuestros casos más completos para que pueda ejemplificar qué es lo que esperamos o cómo esperamos llegar a término del siguiente caso. Este paciente había sido múltiplemente tratado endodóncicamente hablando. Era el tercer retratamiento con cirugía apical y el paciente insistía que le dolía, que le incomodaba ese diente, que con ese diente no podía masticar porque todo el tiempo tenía dolor. Nuestra opción fue buscar un tercer molar que estuviera sin antagonista para hacer el trasplante dental. Y entonces este tercer molar se ofreció y dijo, yo sí quiero participar en el trasplante, y entonces el doctor Flores Longoria extrae el diente de manera traumática y nosotros hacemos el tratamiento de conducto fuera de boca. Una vez que terminamos el tratamiento de conductos fuera de boca, el doctor fija el diente, por supuesto, conforma el alvéolo, genera un alvéolo óptimo para este diente y lo fija durante 15 días con estos puntos de sutura. La indicación es que no debe de tener cargas masticatorias por lo menos un mes, y no puede ser reconstruido adecuadamente durante los siguientes 5 meses. Entonces, pacientemente, el paciente fue muy paciente y esperó, y al 5.º mes tallaron este diente, se preparó protésicamente con la finalidad de llegar a esto. Ajá. ¿Por qué la indicación de tallar 360 grados el diente si realmente radiográficamente y clínicamente no se ve que tenga ninguna anomalía? Bueno, para poder devolver la función debemos devolver también una anatomía de primer molar. Y estamos hablando que es la anatomía, o esta es la raíz de un tercer molar superior. Entonces, el doctor Juan Mares transforma este diente a un primer molar. Este paciente ya había tenido que despedirse de un primer molar y tenía su segundo molar para despedirse. Desgraciadamente lo iba a perder, y entonces nos interconsultaron si era candidato, si era viable. El doctor Flores Longoria nos dijo que sí era candidato para un trasplante, y entonces iniciamos el proceso de trasplante. Y sin embargo, podemos ver que las raíces tenían una curvatura mayor y desgraciadamente en la extracción no pudo ser atraumática, y entonces nosotros decidimos colocarle el biodentín en toda la raíz para que tuviera un sello hermético, para que no tuviéramos ninguna complicación
en este tipo de tratamientos estamos a contrarreloj, ya que no podemos mantener el diente fuera de boca más allá de 15 minutos. Entonces, es por ello que actuamos rápido y colocamos el diente. Bueno, en realidad quien lo colocó en boca fue el doctor Flores Longoria. Y este caso apenas tiene 6 semanas de evolución, pero allí vamos, ahí estamos y estamos avanzando en la búsqueda de una odontología conservadora, mínimamente invasiva, pero siempre basada en evidencia científica. Este es mi último caso. Les agradezco mucho la paciencia que me han tenido esta mañana. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran preguntarme, estoy abierta.